Buenas noches, bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Su amigo pastor, doctor Montalvo Suero, con todos ustedes, reciban un saludo cariñoso de nuestra parte. En esta noche queremos continuar con el coloquio que iniciamos anoche, precisamente domingo en la noche, aprovechando la tranquilidad de que muchas congregaciones ya no estaban en servicio, porque la mayoría de los servicios son en horas de la mañana o de la tarde. Amén. Nos dispusimos a hacer ese conversatorio pastoral a fin de tratar un tema de gran relevancia en la actualidad, que es la salud mental del pastor. Usamos el medio de nuestra página creada para la Universidad Teológica Shalom. Ahora estamos por este medio para alcanzar también a otras personas, pero sepan que todos estos videos están siendo publicados en nuestra página de YouTube, Dr. Montalvo Suero, para que puedan sacarle el mayor provecho posible y en la medida de sus facilidades, de su horario, puedan comentar, puedan ver, puedan razonar con nosotros acerca de estos temas que estamos trazando sobre la salud mental del pastor. En esta noche quería leerle una lectura muy conocida, tanto a nivel de pastores como de feligresía, y nos referimos a 1 Reyes capítulo 19, y es precisamente cuando Elías huye al monte Oreb, la huida de Elías al monte Oreb. Lógicamente que muchas veces espiritualizamos esta lectura y hablamos de los desiertos como lugares de preparación, amén, lugares donde Dios levanta una nueva generación, lugares donde Dios se manifiesta, lugar de revelación, etcétera, etcétera. Pero tomando el texto de manera literal, tenemos que analizarlo en esta ocasión y sobre todo desde un enfoque eminentemente teológico y también psicológico, por así decirlo, porque el tema que estamos tratando es también de psicología, es también de consejería cristiana en particular. Por lo tanto, no espiritualicemos esta historia y vamos a analizarla, amén, lo más literal posible, tomando los elementos para ver lo que es el tema, la depresión pastoral. Saludos grandemente a los hermanos que ya están en sintonía con nosotros. Amén. Y un gran saludo a los hermanos de la Universidad Teológica Shalom que hoy están trabajando en su estudio de consejería pastoral. Otros están concluyendo lo que es la asignación de capellanía cristiana. Bendiciones a aquellos que se encuentran esforzando en diversos campos de estudio. Bendición a los pastores que también estudian con nosotros. Amén. De la iglesia, del Concilio Pentecostal. Amén. MI, tanto aquí en Estados Unidos como también en la isla de Puerto Rico. Bendiciones grandemente y bendiciones sobre todo a todos nuestros amados hermanos que nos siguen desde México, el gran país, un país maravilloso, amén, que cuenta con la bendición de Dios. Bendiciones a todos y continuamos nuestro conversatorio. Alabado el nombre del Señor. Pero no dejaré también República Dominicana, nuestra amada República Dominicana, amén, Cuba, que también tenemos personas que nos están siguiendo en Cuba, Costa Rica, también, amén, Perú, que hay hermanos de Perú, y sobre todo también hay un gran número bastante nutrido de hermanos de Argentina que están también siguiendo estas conversaciones. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús, y recuerde, es un coloquio pastoral de pastor a pastor, amén. No estoy hablando como maestro ni como profesor, simplemente al mismo nivel de usted. Estamos simplemente conversando este gran tema de interés, y el tema es la depresión pastoral. En 1 Reyes capítulo 19, comenzando en el versículo 4, podemos leer: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, que sus padres habían fallecido.
y echándose debajo del enebro, dejándose caer debajo del enebro, derrumbándose debajo del enebro, se quedó allí dormido. Y aquí un ángel del Señor le tocó y le dijo, levántate y come. Lógicamente estamos hablando de un estado depresivo en que él no tenía, requería asistencia. Amén. Vamos a ver lo que es la depresión y cuáles son los síntomas de la depresión. Entonces él miró, y aquí en su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió, y como estaba depresivo, ¿qué hizo? Volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Y levantándose pues, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Lo primero que tenemos que ver, que Elías estaba afectado por algo. En un estado depresivo tenía Elías, y hay que reconocerlo. Amén. Tal vez Elías ya estaba aquejado, se encontraba en una situación debilitante. Amén. Y esa situación de vulnerabilidad llevó a este gran profeta, este hombre de Dios, a ese estado de depresión. A veces nos cuestionamos si los pastores pueden sufrir depresión. Nos cuestionamos si los hombres de Dios pueden sufrir depresión. Si no es suficiente la relación que tenemos con Dios para nosotros no padecer estos síntomas tan graves o esta afección mental tan grave como es la depresión. La verdad es que la depresión tiene diferentes causas. Hay causas biológicas de la depresión, hay causas que son incluso hasta congénitas de la depresión, hay causas médicas, clínicas de la depresión que conducen a la depresión, amén, como también hay causas psicológicas y de nuestro entorno, amén, causas sociales o ambientales que pueden conducir a una persona a un estado depresivo. Por lo tanto, no es signo de debilidad que una persona en un momento determinado caiga a un estado depresivo. Y no ha sido uno ni dos los profetas y los hombres de Dios que han estado en estado depresivo. Podemos decir incluso de Moisés, que pasó también por depresión. Te podemos decir del propio Abraham con la noticia de que debe sacrificar a su hijo. Esa noticia le afectó grandemente y se afligió enormemente. Y esa aflicción, esa angustia es lo que nosotros llamamos depresión. Amén, ante una noticia inminente, ante una noticia que nos impacta grandemente, eso es que hablamos de depresión. Y el propio Jesucristo en el Monte de los Olivos, cuando él oraba y decía la Biblia, y dice la Escritura, que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Y estamos hablando de depresión. El profeta Jonás, amén, en su enojo, amén, cuando el sol daba en su rostro, amén, también él estaba, manifestó un estado depresivo. Amén. ¿Y por qué no decir a Job que maldijo el día, amén, en que nació? Lógicamente, si nosotros comenzamos a analizar los diferentes hombres de Dios, las diferentes historias que encontramos en la Biblia, vamos a ver que sí, que la depresión está latente en cada una de estas historias. No por las mismas causas, no en el mismo grado, amén, porque la depresión es algo que nosotros como ministros de Dios debemos conocer. Es un trastorno mental frecuente que afecta en Estados Unidos a un 10% de la población. Y prácticamente todo ser humano alguna vez en su vida ha padecido lo que es depresión. ¿Cuáles son sus características? Tristeza, sentimiento de culpa, amén, periodo tal vez un periodo de debilidad que nos acoge, amén, pérdida del interés, sentirse sin esperanza, un sentimiento de abatimiento, apatía puede ser, que conduce lógicamente a un estado mortecino, a un estado vacío de nosotros, amén. Y la persona
tal vez no puede controlar sus propios sentimientos y llega un momento que la persona a un estado depresivo profundo, amén, es posible que necesite también la ayuda de otra persona para así valerse, porque la depresión deshabilita completamente al ser humano, amén, y lógicamente que nos afecta mentalmente, porque de hecho la depresión es un estado mental, amén, y por lo tanto hay que ver los diferentes tipos de depresión. Está la depresión grave, que interfiere con el trabajo, la vida normal de las personas. La depresión leve, todos pasamos por ella. Podemos estar deprimidos en un momento, podemos pasar incluso un día o dos en un estado de melancolía, y eso es una depresión leve. Y cuando nosotros como pastores estamos aconsejando a alguien y nos habla de que está deprimido, siempre indagamos qué tiempo tiene que sintiéndose con esa depresión, con esa angustia, con esa melancolía. Si nos dice poco tiempo, breve tiempo, amén, entendemos que una depresión leve, y esa depresión leve con la consejería pastoral, con la consejería bíblica, esa depresión leve lógicamente puede ser tratada sin necesidad de ningún medicamento clínico. Pero cuando la persona te dice, amén, que esa depresión ha sido prolongada por varios meses, amén, entonces estamos hablando de una depresión grave que requiere la asistencia de un profesional, y no es un psicólogo ni un consejero bíblico, sino de un psiquiatra. Y por eso lo más lógico es preguntarle a esa persona si está tomando algo o si está bajo algún tratamiento médico. Decimos médico para no decir psiquiátrico, porque muchas veces la gente se siente ofendida cuando le habla de asuntos psiquiátricos, porque piensa que le está hablando de loquero, y no es así. Es un estado, amén, que necesita ayuda, y nosotros como cristianos necesitamos referir a esa persona a un profesional psiquiátrico para su evaluación. Es la depresión grave la primera que mencionamos. También le pueden decir distimia. Sus síntomas son de larga duración. Amén. Está la depresión también, amén, psicótica. Y la depresión psicótica se caracteriza por una ruptura con la realidad, con delirios, alucinaciones de parte de la persona, y esas señales, amén, tanto de tristeza, melancolía por tiempo prolongado. Hay personas que le dan por dormir, amén, y jamás levantarse, como el caso del profeta Elías, que le entró un sueño enorme, amén, que no podía levantarse, que se desplomaba, que se echó en tierra debajo del enebro, amén, y que prácticamente no puede ni ingerir alimento. Hay que levantarlo para que coma. Un estado de apatía, un estado mortecino completo. Eso lógicamente es una señal de depresión. Un estado de melancolía prolongado es una señal de depresión. Y como pastores, si nos está pasando eso, tenemos que saber que son señales claras de depresión. Depresión psicótica es clara y ya el asunto está grave, porque hemos roto mentalmente con la realidad y estamos viendo alucinaciones, tenemos delirio de la realidad. Y es peligroso en lo religioso, porque hay síntomas que se asocian a lo religioso y hay psicosis religiosa. Y entonces comenzamos a ver sueños, a ver revelaciones que no son reales y que es producto de nuestra enfermedad. Y entonces como profesionales tenemos que discernir cuando esos sueños, estas supuestas revelaciones de algunos hermanos que se levantan en la congregación son producto de una enfermedad mental, de una psicosis mental, de una depresión, de un tipo particular de depresión. Y espiritualmente hablando, el espíritu debe darnos a entender lo que está atravesando esa persona. Está la depresión bipolar, que también es muy caracterizada, y que todo el mundo conoce lo que es un bipolar, pero es un tipo de depresión que se caracteriza, amén, por cambios repentinos en su estado de humor. Muchas veces puede ser una excitación y otras veces cae profundamente la depresión, y eso le llaman un estado bipolar. Hay otros tipos de depresión, como la depresión posparto, que es propia de la mujer. También el trastorno afectivo estacional,
que se caracteriza por personas, amén, que le afecta el frío y que en invierno sufren de algún trastorno mental, de alguna debilidad mental, amén, y que generalmente hay un tratamiento especial para ese tipo de trastorno. Con la depresión le hemos dicho que coexisten ciertas enfermedades. Eso le llaman en psicología comorbilidad. O sea, que existe juntamente con el estado depresivo, subyacen ciertas enfermedades que tal vez, amén, produjeron la depresión o son parte de ella. Amén, y tenemos que verla. Una de ellas es el trastorno de ansiedad, que puede ser el trastorno de ansiedad generalizado, que conduce a la depresión. También conduce a la depresión el abuso de droga, el abuso de alcohol puede conducir a un estado depresivo. Igualmente, una condición médica grave, crónica, puede conducir a un paciente, a una persona, a la depresión. Un diagnóstico de SIDA, un diagnóstico de cáncer, de Parkinson, amén, son enfermedades, lógicamente, que entendemos que son terminales, que son progresivas, y las personas suelen ser afectadas grandemente con esta noticia y se pueden deprimir. Y recordemos, como dijimos al principio, la depresión tiene múltiples sintomatologías, pero también la depresión tiene múltiples causas que la pueden originar. Entre esas causas hay causas biológicas, como una enfermedad, hay causas psicológicas, como un trastorno de ansiedad, abuso de droga y alcohol, y hay causas también ambientales. Entre esas causas ambientales tenemos que hablar de lo que se llama el trastorno de estrés postraumático. O sea, que escribe TEPT. Con esta sigla se conoce este tipo de afección mental. Trastorno de estrés postraumático que inevitablemente conduce a un estado depresivo como el que tenía Elías. Y podemos asociarlo directamente con la enfermedad que tenía Elías, con el padecimiento que Elías tenía, porque una depresión, por ejemplo, una depresión grave, se puede manifestar durante un tiempo prolongado, durante 2 o 3 meses, que no es el caso de Elías. No fue tampoco una depresión bipolar, ni ninguna otra de la que hemos señalado. Así que la única causa que pudo originar el estado depresivo de Elías, analizando el contexto que hemos leído en las Escrituras, es un trastorno de estrés postraumático. Amén. Esta causa es ambiental. Lógicamente, que no siempre nos afecta igual. Nos sorprende en un momento de vulnerabilidad. Y Elías se encontraba vulnerable por varios factores. Había atravesado por una gran sequía, había combatido grandemente por mucho tiempo a lo que es el rey Acab, y esas confrontaciones con Acab emocionalmente le fueron perjudicando, igual que emocionalmente y espiritualmente lo fue debilitando la gran sequía que atravesó, que él mismo profetizó acerca de esta gran sequía. También fue afectado de manera particular con la confrontación que tuvo Elías, amén, con los profetas de Baal. Esto tal vez lo llevó a un momento de gran euforia, de gran triunfo. Amén. Y muchos dicen que él era bipolar, porque un día, en un momento de gran triunfo, de gran celebración, y al día siguiente estaba completamente tumbado. Simplemente lo que pasó fue que un evento ambiental, como es una mala noticia, haber presenciado un hecho grave, terrible, eso puede producir un shock en nosotros, amén, y en un momento de debilidad eso nos afecta psicológicamente y podemos derrumbarnos y caer en un estado depresivo. Son cosas que se acumulan, nunca viene de forma aislada, amén, y por esa razón tenemos que tener cuidado con qué es la depresión, porque siempre nos va dando señales, nos va dando avisos durante el camino, y tenemos nosotros sabiamente como pastores que ir viendo las señales que se están presentando. ¿Qué motivó la depresión de Elías? ¿Qué impactó Elías? La amenaza de Jezabel, que en la mente de Elías fue vista, amén, como
como algo inminente, algo que amenazaba su vida de manera inminente y que era real. Esta noticia, en ese momento de debilidad, amén, que tenía Elías por esa gran lucha, esa gran confrontación por largo tiempo con el rey Acab y con la propia reina Jezabel, amén, llegó el momento que tal vez Elías se derrumbó emocionalmente hablando. Al derrumbarse emocionalmente hablando, encontramos cuáles son los síntomas de la depresión. Alabado el nombre del Señor. Estos síntomas, primeramente, hay que ver que la provocó a un evento precipitante, llama psicología. Un evento que activa la depresión. Amén. Pero no siempre es igual para todo. En este caso, por ejemplo, los soldados que van a la guerra, esa experiencia de guerra es lo que causa el trastorno de estrés postraumático. Otras personas pueden ver afectados simplemente, amén, por un accidente o por haber pasado un cataclismo o por haber pasado, diríamos, un fenómeno de naturaleza como este que atravesó a Florida y que aún nos afecta. Amén. En la costa oeste de la Florida, como Fort Myers, Naples, Orlando, que se fue afectado, aunque no a tal grado. Amén. Esto puede afectar, impactar a una persona, como también puede impactar a la persona la muerte de un ser querido, cuando esta muerte ocurre de manera repentina y violenta que no estamos esperando. Esos son factores que nos pueden afectar. Y por más fuerte que sea nuestra mente, en un momento cualquiera podemos sufrir depresión. Y por eso es que tenemos que estar siempre buscando la presencia de Dios y buscando el fortalecimiento de Dios para no caer en una depresión como la que cayó el profeta Elías. Amén. Entonces, ¿cuáles son los síntomas cuando ya la persona cae en un estado depresivo? La primero es reviviscencias. Y este término se refiere a los flashbacks, que son recuerdos, pesadillas, amén, pensamientos aterradores que pueden llegar a nuestra mente acerca de ese momento traumático que hemos vivido. Otros son los síntomas de evasión y podemos verlo en esta historia. Algunos lo pueden evadir tal vez, por ejemplo, si fue un accidente automovilístico que jamás es capaz de montarse en un volante mientras supera, amén, el impacto depresivo que sufrió ante ese accidente. Que tal vez ocurrió en muerte y se siente culpable porque la depresión es un sentimiento de culpabilidad, de baja autoestima, y al sentirse culpable no es capaz de volver a conducir un automóvil en este caso. Pero otro síntoma de evasión lo encontramos en Elías. Elías cayó en depresión. ¿Cuál es el primer síntoma? Huir. ¿Y dónde huyó Elías? Al desierto. Y entró un día de camino al desierto. Y es el primer síntoma de evasión que se manifiesta el profeta Elías. Un hombre que nunca ha huido de un enfrentamiento, de una batalla, ahora se encuentra en un estado emocional tal que decide huir. O sea que no sabe controlar sus emociones. Amén. Y simplemente desconcertado huye ante el conflicto que se le está presentando. Que no sabemos si era tan real la amenaza de Jezabel. Amén. Porque si realmente Jezabel deseaba matar de manera inminente al profeta Elías, no le manda a advertir. Amén. Que mañana a esa hora su cabeza iba a rodar como las cabezas que rodaron de los profetas de Baal. Simplemente se queda callada y ejecuta la sentencia. Amén. Y además Dios, que siempre le revelaba al profeta todas las cosas que habían de pasar y que siempre lo había protegido en todos los combates que había tenido, en el enfrentamiento con los Baales, que lo protegió también de la gran hambre que hubo sobre la tierra. Amén, que veló por él, que cuidó por él. ¿Dónde estaba en ese momento su confianza en Dios? Y por esa razón es que hablamos de una afección. Ya no se encontraba en un estado normal. Estaba psicológicamente afectado. Había sido debilitado
amén, progresivamente por las grandes confrontaciones con el rey Acab y con las confrontaciones con el profeta, con los falsos profetas de Baal y con la reina Jezabel, se había debilitado una larga lucha que parecía no tener fin. Amén. Iba tal vez a no ver resultado de la labor que estaba haciendo, tal vez le fue afectando en su corazón. Amén. Y eso fue un momento debilitante. Así que el primer síntoma que vemos en Elías fue la evasión, huir al desierto. Un hombre que no huía, ahora huye al desierto. No es lo mismo que Dios lo mandó al arroyo de Querit, porque fue enviado, conducido por Dios, que él decida huir al desierto. Uno es un recurso de evasión y otro es una guianza de parte de Dios. Son dos cosas completamente distintas. Otro síntoma es la hipervigilancia. Se dice hipervigilancia y reactividad. Y esa hipervigilancia y reactividad, ¿qué significa? Bueno, sobresalto, tensión, estrés, pero también significa insomnio, no poder dormir, como también somnolencia, o sea, un sueño que no se te cae de encima, amén, y que te arropa completamente, un estado de apatía crónica, un estado mortecino, que tú pierdes toda esperanza, un estado de abatimiento que simplemente te dejas caer. Eso se llama síntoma de hipervigilancia y reactividad, porque es una acción reactiva a lo que tú has confrontado. Hay síntomas cognitivos que afectan tu memoria, que afectan tu sentido, y hay síntomas también en el estado anímico, en la depresión, sentimiento de culpa, remordimiento, baja autoestima, pensamientos negativos. ¿Tenía Elías pensamientos negativos? Sí, solamente yo he quedado los profetas. Amén. Todos los han matado. O sea que tenía una visión del mundo completamente distorsionada. Amén. Y tal vez se sentía poco, se sentía nada, se sentía abandonado, desamparado de parte de Dios. Amén. Y que por esa razón fue que huyó. Y eso explica, amén, la reacción evasiva que tuvo el profeta Elías. Por lo tanto, Elías, según vemos acá, estaba afectado por un trastorno de estrés postraumático. Amén. Y el impacto que tuvo, la noticia, la reacción de la reina Acab, la amenaza de la reina Jezabel, sobre este profeta, amén, que en otras ocasiones tal vez esa amenaza hubiese pasado por el aire. Pero en un momento dado de debilidad que se encontraba el profeta, amén, lamentablemente le afectó gravemente esta noticia, esta amenaza que consideró que era una posibilidad inminente, una posibilidad real, y por lo tanto él simplemente pensó que ya lamentablemente perdería su vida. ¿Cuáles elementos vemos nosotros, por ejemplo, en la lectura que tuvimos de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8? Ahí encontramos algunos elementos. El desierto, recuerde que el desierto en este caso no lo debe espiritualizar. El desierto es el recurso de evasión que utilizó Elías, amén, demostrando ya que estaba afectado de ese estado depresivo. El enebro, donde cayó Elías, nos habla de los síntomas de la depresión, el sueño, amén, se tiró a dormir, prácticamente se derrumbó, amén, debajo del enebro, y el ángel le despertó para darle comida porque no era capaz de sustentarse a sí mismo. En ese enebro nos está hablando de los graves síntomas de la depresión, y muchos ministros de Dios han caído bajo este enebro, amén, que no son capaces de valerse por sí mismos. Y hablamos cuáles son las causas principales por qué los ministros de Dios hoy en día sufren depresión. Primeramente, el trabajo pastoral no es un trabajo para cobardes, para valientes. Es un trabajo 24/7.
Y el 90% de los pastores en Estados Unidos trabajan más de 50 horas a la semana, lo que significa que están sobrecargados. Tal vez la remuneración pastoral no es tan buena como la gente piensa. El pastor tiene que vestir de forma apropiada, de forma profesional, la familia del pastor, los hijos del pastor, la esposa del pastor. Además de las exigencias que hay encima del pastor, los ataques, las traiciones que sufre el pastor. El 45% de los pastores se quejan de que hay conflicto en su congregación. El 70% de los pastores está denunciando que tiene conflictos con los líderes de la congregación. Amén. Y hablamos de deslealtades. Hablamos de traiciones. Amén. Un 80% de los pastores no tienen un amigo en la iglesia. Y por lo tanto está cargando, tiene sobre sí una carga enorme. Una responsabilidad enorme. Y todos estos síntomas de manera prolongada, porque no es un mes, 2 meses, son años. Amén. De experiencias, son años, amén, que tal vez no encuentra una salida a la situación que está viviendo, como tuvo el profeta Elías, amén, años en esta lucha contra el rey Acab, amén. Asimismo, los pastores están por años sufriendo circunstancias no más favorables, y un momento de debilidad puede cualquier pastor caer en una profunda depresión que requiera ayuda clínicamente hablando. Dios es tan grande que parece que no es tan frecuente que un pastor, amén, sufra tal depresión que tenga que caer en manos, amén, de un profesional de la salud como que un psiquiatra, amén. Pero, sin embargo, hay muchos pastores en la actualidad que están recibiendo ayuda profesional y están medicados, amén, y tienen que tomar ciertas pastillas, ciertos medicamentos para poder continuar con su vida normal. ¿Qué encontramos? El desierto, amén, que es más bien un síntoma de evasión. El enebro, los síntomas emocionales, cognitivos, biológicos de la depresión. La cueva es la morbilidad, es decir, el número de personas, amén, que está en esa cueva, que está en ese estado. ¿Qué tan frecuente es la depresión en Estados Unidos y qué tan frecuente es la depresión pastoral? Es muy frecuente. Amén. 45% de las esposas de pastores se quejan de daños físicos y psicológicos sufridos por sus esposos. Los hijos de los pastores generalmente son marcados de por vida por la experiencia pastoral, muchas veces lamentablemente de forma negativa, que uno, humanamente hablando, desearía no ser pastor para no permitir que su familia pase por esa grave experiencia como es, amén, la experiencia pastoral. Solamente Dios nos puede ayudar, lógicamente, en estas situaciones. La cueva es la tasa tan alta, amén, de morbilidad. Morbilidad es el número de personas afectadas. Y ya hemos dicho que la depresión severa, hay un 10% de la población norteamericana, más de 20 millones de personas sufren depresión. Y los pastores, más del 70% ha sufrido depresión, amén, en algún momento de su vida. Y eso, su cifra, son sumamente altas, y por eso tenemos que hablar de este tema que es tan espinoso, por así decirlo. La tarta, amén, que le dio el ángel a Elías para que comiera, amén, levántate y come, y preparó, amén, y coció una torta. No podemos hacer conjetura de que estaba preparada, si fue un alimento celestial, si fue alimento humano. Simplemente la palabra nos dice que es una torta. Amén. Y nosotros hablamos de eso que nos da fortaleza. Y hablamos de la fortaleza que tenemos ante los momentos difíciles de nuestra vida. Para poder salir de la depresión necesitamos fortaleza. Y aquí está
en esa torta, lo que podemos decir, la palabra de Dios, que es el principal recurso que nos va a permitir salir del estado depresivo en que nos encontramos. Una psicóloga, amén, estudió grandemente la depresión entre pacientes terminales y habló de diferentes periodos en que atraviesa la depresión. Hay un periodo, amén, de negación, que negamos el evento que está ocurriendo. Otro periodo de ira, que reaccionamos violentamente ante el hecho que nos está pasando. Otro periodo de negación. Hay un periodo en que nos sumimos completamente, pero cuando nosotros comenzamos a racionalizar lo que nos está pasando y aceptar lo que nos está pasando, entonces comenzamos a salir de lo que es el estado depresivo en que nos encontramos. Y aquí está la torta, la palabra de Dios, que nos va a fortalecer. Amén. Así como Cristo usó la palabra de Dios en contra de tentación, todo consejero cristiano debe usar la palabra de Dios para salir, para aconsejar. Amén. Salir de conflicto. Hablamos también del estrés pastoral. Perfecto. Amén. Pero también podemos salir no solo del estrés, que el estrés tal vez es algo leve. La depresión es algo mucho más grave. Y es la palabra de Dios que nos va a fortalecer. Es en la palabra de Dios que vamos a encontrar la solución. Dios nos creó como un hombre, como un ser psicológico y como un ser emotivo. Y como ser psicológico y emotivo, todos los recursos que nosotros necesitamos para salir de una depresión o de una crisis mental, o salir tal vez de una afección como esta, están en la palabra de Dios. Y el ángel que levantó a Elías para que comiese y caminara, amén, ese ángel que levantó, ahí está usted, ahí estamos nosotros como consejeros, como orientadores, amén, el consejero pastoral, el psicólogo cristiano, el consejero cristiano, amén, está en ese lugar, animando, asistiendo a la persona que sufre, que padece persecución, a fin de que salga de su estado mortecino y cambie la perspectiva y entienda la realidad. Eso fue lo que hizo Dios con Elías. Amén. Le cambió la realidad, le cambió la perspectiva y la conversación con Dios. Dios le dice: ¿qué tú haces aquí, Elías? O sea, ¿quién te ha mandado, Elías? Y Elías simplemente se queja por su visión limitada, su estado mortecino, su visión negativa, amargada. Solamente yo he quedado entre los profetas. Amén. Como tirándose, tal vez rebajándose por lo más bajo, mostrando tal vez en ese momento, amén, su baja autoestima. Amén. Y ahí estaba Elías. Pero Dios le hace ver a Elías que las cosas no son como él la pensaba, que la realidad es otra. Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo potente. No solamente tú has quedado, Elías, y estás mal. Yo no te mandé para que tú estuviese en esta condición, en esta cueva, para que tú seas parte de esta gran cifra de personas que padezcan depresión. Aunque es normal que el ser humano padezca depresión, yo he estado contigo, Elías, en todo momento para protegerte. Amén. ¿Y sabía Dios que Elías iba a estar ahí? Claro que sabía Dios. Ahora Dios comienza a revelar su poder en Elías para que Elías comprenda cuál es el poder de Dios. Y ese acercamiento con Dios, amén, es que saca a Elías de esa profunda depresión en la cual se encontraba en ese momento. Amén. Y cuando Dios manifestó su poder, amén, lógicamente que Elías fue otra persona. Alabada el nombre del Señor. La cueva en que se encontraba Elías impide su desarrollo. Amén. Una visión limitada, distorsionada de la realidad. Amén. Los logros de la vida, todos se fueron por un lado. Limita también tu crecimiento, limita tus potencialidades. Y nosotros, en un estado depresivo, en la cueva, siendo parte del número de creyentes, amén, que tal vez padecen depresión, no podemos tal vez estar en la condición de ayudar a otra persona. En este caso, tenemos que aprender a confiar en Dios.
Tenemos que recibir la visión fresca de la revelación de Dios. Y así como Elías se levantó gracias a una nueva visión de la gloria de Dios, también nosotros nos vamos a levantar con esa nueva visión de la gloria de Dios. Tal vez, amén, podemos hablar de estrategias, tal vez podemos hablar de terapias para la depresión. Y hay muchas terapias cognitivas. La terapia cognitiva de la mente es para cambiar tu perspectiva, para ver en primer lugar que tú no eres tan bajo como lo piensas, que Dios te ama profundamente, que Dios murió por ti, que Dios no te ha desamparado, que está ahí, que siempre ha estado ahí para ti. Amén. Y eso es parte de la terapia cognitiva. Amén. Y si eso se habla, lógicamente, de este tipo de terapia, la podemos encontrar información en cualquier página de internet. Pero nosotros queremos referir esto desde un aspecto bíblico. Amén. Que cambiar tu perspectiva de la realidad. Amén. Porque cuando nosotros estamos en estado depresivo, tenemos una mala concepción del mundo que nos rodea y también de nosotros mismos. Y esa percepción nos impide avanzar. Amén. Es un lastre, son cadenas que nos atan y tenemos que romper esa cadena. Así que esas perspectivas comienzan a cambiar con lo que en psicología se llama terapia cognitiva. Y también para reforzar la terapia cognitiva muchas veces hablamos de lo que es las terapias conductuales, de conducta. Amén. Y hablamos sobre todo de lo que es la memoria emocional. Y la memoria emocional es parte de la fortaleza de un creyente. Como el decía el profeta David, si Dios en el pasado me hizo andar, me hizo caminar sobre las aguas, si Dios en el pasado me dio grandes victorias sobre mis enemigos, también lo que hizo en el pasado lo va a hacer otra vez en las circunstancias actuales en que yo me encuentro. Y por lo tanto, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará o se levantará. Alabado el nombre del Señor. Y pues esa memoria emocional de las cosas bellas que Dios ha hecho en tu vida, de las grandezas que Dios ha hecho en tu vida, amén, son tu fortaleza. La palabra de Dios, lectura de la palabra de Dios, la oración, acudir a Dios, depender de Dios, amén. Rendirte ante Dios. En vez de rendirte ante el enebro, tú tienes que ir ante la cruz de Cristo y rendirte. Alabado el nombre del Señor y aceptar la buena voluntad del Señor en todo momento para que Él te guíe, amén, y te saque de cualquier condición en la cual te encuentre. Realmente el tema es profundo, el tema es lindo. La depresión pastoral, los pastores sí sufren depresión, no podemos negarlo. Tal vez la depresión leve, otros sufren depresión graves, otros con el profeta Elías. Hay circunstancias, eventos que lo conducen a un trastorno de estrés postraumático, como las personas que llegan de la guerra o que sufren un accidente. Amén. Sufre de las características de este tipo de trastorno mental. Amén. Y nosotros tenemos el mayor recurso de todo, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Y otro recurso muy grande son nuestros compañeros de ministerio, los pastores que van a estar a nuestro lado, que nos van a fortalecer. Amén. Que no nos van a dejar solo y en todo momento estarán con nosotros brazo a brazo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerde que esto es un coloquio pastoral, una conversación, amén, de pastor a pastor, para que analicemos este tema de salud mental, la salud mental del pastor, que es de gran importancia. Este es el segundo tema que le traigo bajo este apartado de lo que es la salud mental del pastor. Seguiremos más adelante, no en este día, sino más adelante, puede ser mañana, amén, con otro tema similar. Y podemos tratar temas como es el estrés laboral. Amén. Que los pastores sufren de estrés laboral. Amén. Y hay otro tipo de estrés también que se padece dentro de la congregación y que tenemos que identificarlo por nombre. Amén. Para nosotros saber cómo vamos a confrontarlo y salir de esa circunstancia que afecta de una manera u otra nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Dios te guarde, Dios te bendiga
y espero grandemente poder verte en una próxima ocasión. Bendiciones.